Funcionamiento del circuito de refrigeración. La bomba de agua, que está acoplada a una correa y que es movida por el propio motor, succiona el líquido refrigerante del radiador. Cuando al momento de succionar, el faltante de líquido es compensado con el líquido de reserva que se encuentra en el depósito de expansión. De esta manera es obligado a circular por todo el circuito interno del motor, regresando al radiador para ceder el calor transmitido por el motor a la atmósfera. La temperatura de funcionamiento del motor debe ser óptima. Para lograr esto, el líquido no debe pasar al radiador hasta alcanzar una determinada temperatura. El termostato es el elemento que regula la temperatura del motor y el caudal de líquido refrigerante. Cuando el vehículo está en movimiento, el líquido refrigerante es enfriado por el radiador al recibir aire. El ventilador es el encargado de enfriar el líquido refrigerante cuando el automóvil no está en movimiento. Cuando el líquido alcanza una temperatura elevada, se pone en marcha el ventilador o electroventilador, que es controlado por un termocontacto o bulbo de temperatura u otros sistemas controlados por la computadora o ECU de gestión del motor. Partes del sistema de refrigeración presurizado. El sistema está constituido por las siguientes partes. 1. Radiador. El radiador es el elemento que tiene por finalidad el intercambio de calor entre el líquido refrigerante y el aire de la atmósfera. Se une por medio de mangueras. En su parte inferior está unido al bloque de motor, que se conectan a la bomba. En su parte superior, está conectado a la culata o tapa de cilindros, y entre medio se encuentra el termostato. Se sitúa en la parte delantera del motor para facilitar el contacto con el aire. 2. Mangueras. Las mangueras son los tubos que unen el radiador con el motor y con otros elementos del sistema de enfriamiento. Se sujetan con abrazaderas y están fabricados de goma flexible resistentes a la temperatura y a las vibraciones del motor. 3. Bomba de agua. La bomba de agua es la encargada de hacer circular el líquido refrigerante, de esta manera garantizar la evacuación del calor del interior del motor al radiador por medio de conducción. Cuando el motor trabaja en altas revoluciones, entonces la temperatura es mayor. Al girar la bomba en conjunto por medio de una correa, la evacuación del calor también será mayor. Las bombas que se usan son de tipo centrífuga y su diseño dependerá de la potencia del motor y el calor a evacuar. 4. Conductos internos. La bomba impulsa el líquido refrigerante desde el radiador hacia el interior del motor a través del conducto de la bomba, comunicado con las galerías internas. Los conductos internos deben de estar limpios, para facilitar la circulación del líquido. La culata y el bloque de motor se refrigeran en serie por un circuito que está dividido en dos, pasando el líquido desde el bloque hacia la culata. En algunos motores el termostato regula ambos circuitos de refrigeración, que están divididos en dos circuitos paralelos, uno para el bloque y otro para la culata. 5. Termostato. Como se dijo anteriormente, si el motor trabaja frío, la combustión no se realiza en condiciones ideales, provocando vapores que condensan en el cilindro, que terminan diluyendo el aceite, complicando la lubricación y por lo tanto provoca bajo rendimiento del motor y un alto desgaste. Cuando el motor trabaja con un calor excesivo, puede suceder que el líquido refrigerante llegue a hervir, provocando serios daños al motor. La temperatura del motor la controla el termostato y quien la regula es el líquido refrigerante. Cuando la temperatura es inferior a los 70 grados Celsius, el termostato permanece cerrado, impidiendo que el líquido refrigerante del motor fluya hacia el radiador, enviándolo de nuevo hacia la bomba. Cuando el líquido alcanza una determinada temperatura, aproximadamente 85 grados Celsius, el termostato le permite el paso al radiador. 6. Depósito de expansión. El depósito de expansión es el encargado de recoger el vapor del líquido refrigerante y condensarlo, cuando el motor está en funcionamiento y comienza a levantar temperatura normal de funcionamiento. Entonces el líquido alcanza cierta presión y se evapora. Al enfriarse el motor, el líquido se contrae y por lo tanto disminuye su volumen. 7. Ventilador. Para poder refrigerar el motor y el radiador se hace uso de un ventilador. El ventilador crea una corriente de aire que pasa, a través del radiador, hacia el motor. El ventilador es necesario cuando el motor se encuentra en ralentí y cuando el aire no es suficiente para refrigerar el líquido refrigerante. 8. Termocontacto o bulbo de temperatura. Es un interruptor térmico que por la acción de la temperatura abre o cierra un contacto. Cuando la temperatura del líquido refrigerante va en aumento, entonces el interruptor cierra el contacto. De esta manera envía la corriente hacia el ventilador. El ventilador se pone en funcionamiento hasta bajar la temperatura del líquido,
Otra vez actúa el termocontacto y abre el circuito, deteniendo al ventilador. 9 poleas y correas. Las poleas son ruedas conductoras, o conducidas, encargadas de accionar un accesorio del motor. Las correas son las encargadas de transmitir el movimiento entre las poleas. Para que la bomba de agua funcione y haga circular el líquido refrigerante es necesario que monte estos elementos. Si te gustó el video te invito a suscribirte, ayudarías mucho al canal.